días. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de poder dar inicio a esta quinta edición de Diálogos para la Argentina. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, a través de este espacio, procura instaurar un ámbito de análisis, pero también de debate público. Nos anima el propósito de robustecer el funcionamiento del sistema republicano y la convicción de reconstruir un clima de sana convivencia. Esta nueva edición refiere a la previsibilidad como factor de desarrollo y progreso. La previsibilidad es un atributo. Se proyecta en varias dimensiones y conforma el acervo de una comunidad. A partir de determinadas certezas, los individuos podemos desarrollar satisfactoriamente nuestros planes de vida. La previsibilidad es un elemento que contribuye esencialmente al desarrollo de un país, tanto en el plano de la economía como en el del buen funcionamiento de sus instituciones. La previsibilidad no es otra cosa que la constatación pública acerca de la propia coherencia como nación, la que expresa nuestro ordenamiento jurídico, nuestra calidad institucional y la plenitud del ejercicio individual de nuestros derechos. Ahora sí, es el turno de los agradecimientos. En primer término, debemos agradecer a los socios del colegio. Aprovechamos para saludarlos, al igual que a los colegas, por la reciente conmemoración del Día del Abogado. También queremos agradecer a los estudios jurídicos que colaboran con el sostenimiento del colegio. Allende y Brea, Baker & McKenzie, Becar Varela, Bomchil, Bulló, Casañe, Durrié, Estudio Moltedo Abogados, Fontán Balestra y Asociados, Job Dugan y Silva, Martínez de Oz y Rueda, Marvalo Farrell y Mairal, Nicholson y Cano, Pérez Alati, Grondona, Benítez y Artsen, y Sang, Bergel y Viñez. Por supuesto, nuestro especial reconocimiento a las empresas que nos han asistido para llevar adelante esta iniciativa. Los main sponsor, Compañía Sudamericana de Dragados y OSDE. Luego Banco Hipotecario, Ledesma, Propymes, KM, La Caja, Toyota, Oxbow Argentina para su planta Copetro, Santander, Swiss Medical Group, Abogados.com, Savencia. Y en especial a los media partners, La Nación, Clarín y Thomson y Reuters. Respecto de Thomson y Reuters, les anticipamos que en estos días estaremos editando un suplemento especial de esta jornada que abarcará con especial dedicación el aspecto de la propiedad privada y el aspecto federal de nuestro país. Así que próximamente estaremos difundiéndolo y haciéndolo llegar. Estamos convencidos que las mejores respuestas se encuentran en el debate colaborativo, tendiendo puentes, generando un calificado ámbito de encuentro de diferentes voces de la sociedad. Sin más demoras, iniciamos esta quinta edición de Diálogos para la Argentina. Vamos ya al encuentro del primer panel, Previsibilidad y Economía. Son expositores Marcos Buscaglia, Marina Dalpolleto, Fernando Marengo y su moderador es Martín Canen-Gieser, quien es editor de Economía de Infobae. Buen día a todos. Bueno, muy buenos días, Marina, Fernando, Marcos. Muchas gracias al colegio por la invitación a moderar el panel con estos distinguidos economistas, gente a la cual estimo y respeto por igual, y para hablar de un tema que siempre ronda en la discusión de la economía y de la política, por supuesto, que es el tema de la previsibilidad, porque a veces hablamos de medidas puntuales, hablamos de programas, de proyectos, pero no hablamos de cómo eso se puede ejecutar, y en la Argentina en general justamente esto tiene que ver con la falta o no de previsibilidad. Van a ser ellos quienes den su veredicto. La idea es que vamos en este ratito a tener más bien un diálogo, y los protagonistas, por supuesto, van a ser Marina, Fernando y Marcos. Y, por supuesto, la primera pregunta que tiro, o el primer eje para dialogar, tendría que ver un poco con qué debería ser la previsibilidad en la economía argentina. Si podemos ir a ejemplos concretos, cuando nos imaginamos, y todo el tiempo se repite, y los inversores repiten, que la Argentina necesita previsibilidad para crecer,
Bueno, me gustaría que cada uno de ustedes me dé algunos ejes de a qué se refieren. Si les parece, empezamos con Marina. A ver, cuando en la previa, bueno, gracias primero por la invitación. En la previa un poco nos reíamos del título, ¿no? Porque decíamos, Marcos decía, es un oxímoron, ¿no? Previsibilidad y economía. Puntualmente, previsibilidad, yo lo que te diría es tener un horizonte más largo que el 14 de noviembre. O sea, en Argentina hoy el horizonte termina en 2 meses y medio. Y eso que no es una anomalía de Argentina, sino que es una historia que se ha repetido a lo largo de los últimos años. Las decisiones de política económica están centradas fundamentalmente en conseguir, si querés, los votos de cara a la próxima elección, y te diría de ambos lados de la grieta, para decirlo de alguna forma, con, si querés, proyectos contrapuestos, ¿no? Digamos, en este contexto de empate hegemónico, que hace que terminemos enroscados siempre en los mismos debates y con una tendencia secular claramente decreciente, y con una tasa de inflación que hoy está ubicada en la zona del 50% y con riesgos de correrse a un escenario de inflación más alta. Y concretamente con tu pregunta, yo voy a traer una frase de Greenspan, ¿no? Greenspan decía que la tasa de inflación óptima era aquella que no intercedía en las decisiones de inversión de las empresas ni de consumo de las familias. Bueno, digamos, convengamos que la tasa de inflación que tenemos hoy y fundamentalmente la dispersión de precios que tenemos detrás de esa tasa de inflación, donde hay algunos precios que suben al doble de la inflación y otros precios que están literalmente congelados, con salarios que venían perdiendo contra la inflación y en los 2 meses previos a la elección le van a tratar de ganar, y con un dólar que se está usando como ancla, con un tipo de cambio, si querés, que es alto, o sea, los salarios están recontra licuados en Argentina, pero con una brecha cambiaria que hace que la principal transferencia de ingresos que tenés hoy en la economía argentina, o si querés el principal subsidio que tiene la economía argentina hoy, es comprar dólares a 97 pesos. Con lo cual no te voy a definir qué es la previsibilidad, sino que te voy a decir que esto precisamente no es la previsibilidad, es un entorno particularmente complicado. Marcos, ahora no forma parte un poco, Marina lo decía, pero no forma parte un poco de esta tensión natural del sistema democrático, donde encima en un periodo constitucional de 4 años, con elecciones de medio término, todo el tiempo tenemos que estar sujetos a esta tensión entre el corto y el largo plazo. Digamos, ¿cómo se puede instalar esta previsibilidad cuando todo el tiempo están en juego, digamos, estas tensiones de elecciones y de renovación de cargos, donde, por supuesto y lógicamente, el candidato quiere imponerse sobre el otro? A ver, bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Yo voy a ir a un tema que me parece que que diferencia a la Argentina del resto, inclusive de la región, que es que acá las leyes no valen nada, porque uno diría, bueno, hagamos una ley que nos permita atenuar este problema. Hagamos una ley que le impida, por ejemplo, al Banco Central prestarle plata al gobierno, lo cual eliminaría el problema de la inflación, o hagamos la ley de intransferibilidad de depósitos. Y acá sabemos que la ley no vale nada porque básicamente hemos visto muchas leyes que han cambiado totalmente de un signo para otro. Intangibilidad de depósitos, se crearon las FJP, se estatizaron, YPF se estatizó. O sea, la ley no vale nada. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es lo que yo siempre pienso, que tenemos que volver a las bases, ¿no? Y a las bases me refiero concretamente al Verdi, ya que estamos a 2 días del Día del Abogado, y van las felicitaciones a todos los que nos están escuchando, que es, Alberti no tenía un programa de gobierno, no era un programa con puntos específicos que había que hacer, digamos, de apertura, etc. Lo que él tenía un programa institucional, ¿no? Un programa de cambio de las instituciones en la Argentina. Y lo que atacaba Alberti en bases, justamente, es los tres grandes problemas que tenía la Argentina en ese momento. La organización política, relacionado con esto el sistema fiscal federal, y tercero, el sistema económico. Estos 3 son los mismos problemas que tenemos hoy. ¿Y qué hacen a la Argentina tan inestable? Entonces, para resumirlo, en mi opinión, lo que tenemos hoy es un sistema fiscal federal donde los gobernadores dependen de los recursos del gobierno nacional, y un sistema electoral, un sistema político donde los diputados dependen de los gobernadores, votan lo que le dicen los gobernadores. Y eso hace entonces
que al final nuestro Congreso no tenga una voluntad propia del Poder Ejecutivo, que era lo que buscaba Madison cuando diseñó un sistema de 3 poderes y que copió la Constitución argentina. Entonces, para mí, tenemos que volver a las bases, concretamente, digamos, y las bases son rediseñar, digamos, esto no se puede hacer de cuajo, yo creo que hay que ir gradualmente, pero se tiene que rediseñar de cuajo nuestro sistema fiscal federal, nuestro sistema electoral, y volver a las fuentes de un sistema económico básicamente de apertura y libertad de empresa, que hoy lamentablemente la Argentina está llena de leyes que nuestra justicia ampara, como por ejemplo la ley de abastecimiento, que van en contra de la libertad económica, que es lo que está consagrado en nuestra Constitución. Entonces, me parece que si queremos previsibilidad, tenemos que rediseñar nuestro sistema institucional. Bueno, paso a partir de lo que dice Marcos a Fernando, aclarándoles que por supuesto entre los tres civilizadamente se pueden interrumpir, si me avisan así se torna tal vez un poco más divertido, pero Marcos recién hablaba de un problema de base y yo podría retrucar a modo de repregunta diciendo, bueno, en realidad hay muchos países en la región y en otras zonas subdesarrolladas todavía más inestables en términos institucionales. Sin embargo, Fernando, esos otros países tal vez no tienen estos problemas que también describió Marina, alta tasa de inflación, o si vemos la tasa de riesgo país que está entre las más altas del mundo. ¿Qué es lo que caracteriza esta imprevisibilidad en el caso de Argentina, cuando tal vez tenemos indicadores institucionales no tan malos como otros países? Primero, muchas gracias por la invitación y feliz día a todos los abogados. A ver, yo cuando hablo de la economía argentina, yo digo, el principal problema que tiene la economía argentina es una crisis de confianza. El resumen del problema económico argentino es esa crisis de confianza. Y creo que es un resumen de lo que pasó durante las últimas 5 o 7 décadas, 100 años podemos tomar. Hace 100 años Argentina tenía un PBI per cápita que era 2,5 veces el promedio del mundo, y hoy estamos por debajo del promedio mundial. Y cuando uno ve la volatilidad que tiene Argentina, es una volatilidad en cuanto a tasa de crecimiento muy difícil de encontrar en otros países. Por ejemplo, en esos últimos 100 años, Argentina tuvo 30 años de caída del PBI y 20 años en los cuales la economía creció más de 8%. Encontrar ese nivel de volatilidad y hacer negocios con esa volatilidad resulta muy difícil y es lo que afecta la previsibilidad. Cuando uno piensa, a ver, ¿qué está por detrás de esta volatilidad en la economía argentina? Yo pienso que el factor fundamental es que una economía muy asociada a los ciclos internacionales, a la falta de prudencia fiscal y que todos los ajustes que se hacen salariales están disociados de la productividad. Cuando uno ve la historia argentina, cada vez que hubo un crecimiento de precios internacionales, se expandió el gasto. Cuando se expandió el gasto, actividad económica fue de manera más vigorosa. Como actividad económica iba más fuerte y esa mejora de precios internacionales te mejoraban, además la balanza comercial, el mundo te quería financiar, entonces ¿qué hacíamos? Tomamos deuda para crecer aún más rápido. Ahora, cuando ese contexto internacional se revierte, tenés una baja de precios internacionales, te quedás con un nivel de gasto muy elevado, un déficit fiscal elevado. El que te prestó te pide que le devuelva los recursos que le prestaste inicialmente y vienen los grandes problemas de Argentina de cómo se realiza ese ajuste. ¿Cómo se realiza ese ajuste? Y se realiza en parte de manera inflacionaria, en parte con reestructuración o default de deuda, con reestructuración de depósitos, con congelamiento del sistema financiero. Entonces la historia argentina es una marcada por la volatilidad, que es muy difícil encontrar otro país que tenga ese nivel de volatilidad en los últimos 50 años. Y esa volatilidad yo la asigno básicamente a una falta de prudencia fiscal y una economía depende directamente o se asocia directamente a los ciclos internacionales y no somos lo suficientemente prudentes como para en la parte del ciclo positivo ahorrar para que cuando el ciclo se revierta, tener que, digamos que el ajuste no sea tan virulento. Marina hablaba al principio de una situación de empate hegemónico, claramente donde descollan dos figuras, digamos, un jefe de la oposición que está ahí implícito o no tanto como es el expresidente Macri y una vicepresidente en esta situación de anomalía donde el vicepresidente tiene más poder que el presidente. Digo, para Marina, pero también para Fernando y Marcos,
¿cómo, entre comillas, se rompe esa situación de empate hegemónico? ¿Las elecciones pueden dar alguna pista en este sentido? ¿Es una condición sine qua non para alcanzar una mayor estabilidad como la que mencionaban Marcos y Fernando? ¿Qué nos puede dar de señal las elecciones en ese sentido, Marina? La respuesta no la tengo. O sea, la verdad es que no sé cómo rompes ese empate hegemónico donde vos tenés dos proyectos de país. Yo lo escuchaba a Marcos hablar de cambio de las instituciones y probablemente esté de acuerdo, digamos, con buena parte de su visión, no sé si completa. Lo que me queda claro es que si vos vas a un cambio en la Constitución para cambiar las bases de organización de la Argentina, no es tan claro, digamos, que las que surjan de las demandas de la sociedad sean esas mismas. O sea, hay dos proyectos distintos, contrapuestos. Generalmente, digamos, en la historia, digamos, esos proyectos, si querés, en la historia pasada, se imponen por la fuerza. Gracias a Dios estamos en democracia y hoy estamos jugando las reglas del juego de la democracia. Y las reglas del juego de la democracia son las que tenemos, digamos, con la Carta Orgánica actual. Ahora, dicho eso, si estamos jugando con las reglas de la democracia, la verdad que lo que requerís es algún grado de acuerdo. De algunas bases de cómo seguir. Claramente es mucho más fácil ese grado de acuerdo cuando los precios internacionales la recaudación sube y la discusión de la coparticipación hubiera sido mucho más fácil en los primeros años del kirchnerismo, donde sobraban recursos y entonces vos podías ordenar el funcionamiento, digamos, del esquema tributario, donde todos saquen algo más, algunos más, y es mucho más difícil hacer ese tipo de ordenamientos en momentos recesivos, porque la verdad que estamos todos de acuerdo en que el ajuste hay que hacerlo, pero también estamos todos de acuerdo en que el ajuste lo haga el otro. Entonces, ese acuerdo, digamos, te sentás y pones los 5 títulos, te das la mano, te vas, y después, la verdad es que yo digo, no es una puja distributiva, yo digo, por lo menos hay 4 o 5. Una es entre el trabajo y el capital. O sea, hoy esa de alguna forma la resolviste porque la aceleración de la inflación te reventó el salario y Argentina pasó de tener los salarios más altos de la región a los más bajos. La segunda es entre el sector público y el sector privado, es cuál es la estructura tributaria. Los impuestos son una excepción al derecho de propiedad, pero de alguna forma son la excepción al derecho de propiedad que te permite vivir en democracia, te permite, digamos, tributar, que el Estado funcione. Después discutimos cómo funciona. La tercera es la que marcaba Marcos, entre nación y provincias, y claramente ahí tenés una situación, digamos, donde el Congreso funciona, digamos, de alguna forma en función de los gobernadores, sobre todo el Senado. Y te diría que la cuarta es entre sectores. Vos tenés una enorme pelea distributiva entre sectores. Si querés proteccionismo al sector industrial con precios internos de los bienes muy altos, que convive, si querés, en este contexto con tarifas que se te están atrasando. Entonces lo que digo es, tenés tantas anomalías en el sistema de precios argentinos que te generan, si querés, cuasirrentas en distintos segmentos. Cuando vos generás distorsiones en la economía, las cuasirrentas aparecen, y los distintos sectores que están aferrados a esas cuasirrentas no se quieren ir. Yo pongo la imagen de un puente que no va a ningún lado, donde están todos pescando en el puente, ¿viste? O sea, tenés que destruir el puente, en las palabras de Marcos, y hacerlo direccionar hacia un lugar que funcione, y la verdad es que nadie está de acuerdo en eso. Entonces, de nuevo, a tu pregunta, yo te digo acuerdos. Ahora, ¿cómo haces para establecer ese acuerdo, sobre todo con el nivel de debate que tenés hoy en Argentina? No tengo la menor idea. Marcos, porque uno hace acuerdos, como dice Marina, sobre los actores que están, no sobre los actores que uno quiere que estén. Entonces, con los actores políticos que están, hoy la economía, ¿puede tener más previsibilidad? ¿Puede tener un acuerdo posible o no? Bueno, acá me parece que hay dos preguntas que hay que hacerse. Yo tengo, digamos, vamos a poner así, esbozos de respuesta, pero no definitivos, que son, el primero es, ¿cuán estructural es el kirchnerismo? Porque yo creo que el que vino a imponer la grieta en la Argentina es el kirchnerismo, y la pregunta es si el kirchnerismo y este kirchnerismo cooptó el peronismo, digamos, que tiene, me parece a mí, adentro elementos mucho más, con los cuales es mucho más factible realizar acuerdos de largo plazo, cuán estructural o no es el kirchnerismo. Entonces, acá hay dos visiones, digamos. Hay una visión
que dice, bueno, el tema es que con el crecimiento de la pobreza, una pobreza estructural, va a haber siempre un mercado para una representación populista, al estilo kirchnerista en la Argentina. Eso puede llegar a ser, pero yo tiendo a pensar que en realidad fue un poco la casualidad digamos, de haber llegado al poder en 2003, la suerte de los precios internacionales y la habilidad política con la cual los Kirchner cooptaron el peronismo, pero que no son la expresión central del peronismo en el país. Con lo cual a mí me parece que en definitiva, al final de cuentas, no es una expresión central de la Argentina, sino es una expresión más bien marginal, es lo que es una izquierda nacionalista, lo que expresa el kirchnerismo, que digamos, separada del peronismo no es más del 15-20% de la representación política en la Argentina, en mi opinión. Y yo creo que relacionado con esto, lo que nos va a permitir ver si esto es así o no, va a ser la crisis que se viene. Lamentablemente, me parece, digamos, yo le quiero preguntar a mis colegas, pero los veo ahí a sentir, me parece bastante, no voy a decir evidente porque, digamos, seguro no hay nada, y menos cuando uno predice en la economía, pero parece bastante probable, vamos a poner así, que la Argentina le viene una crisis post-elecciones, porque como bien dijo Marina, en definitiva ataron todo para llegar a las elecciones y después hay que desatarlo en un contexto donde ya la población llega muy golpeada. Entonces viene esa crisis. En esa crisis yo creo vamos a ver dos cosas. Una, cuán central es el kirchnerismo para el peronismo, es decir, si puede seguir cooptando el peronismo o el peronismo se empieza a desprender de esa expresión tan extrema de la vida política argentina. Y número dos, yo creo que las crisis tienen un costado muy malo, como todos sabemos, pero la parte, yo diría, positiva de las crisis es que liberan mucho de esos límites institucionales que mencionaba Marina, es decir, todas estas pujas distributivas que bien menciona Marina, cuando la torta se achica tanto en una crisis, es como que todos saben, estos actores que están típicamente pujando por sus intereses, saben que cuando la crisis es grande, todo el mundo, la perinola cae, todos ponen, y es más fácil, no fácil, es más fácil empezar a hacer reformas, porque es más fácil convencer a la gente que con un par de reformas la torta empieza a agrandarse. Entonces yo en ese sentido soy bastante negativo de corto plazo, creo que la Argentina, como dije, enfrenta una crisis, creo que la crisis de todas maneras va a permitir limar muchos de esos intereses especiales que Marina mencionó como pujas, que generan pujas distributivas, y también me parece a mí va a permitir liberar al peronismo de una expresión que yo creo que no encarna lo que es el sentimiento, digamos, mayoritario del peronismo en la Argentina, y que con el kirchnerismo en una posición más marginal va a ser posible hacer acuerdos de largo plazo entre distintos actores de la Argentina que permitan empezar a salir, y espero yo algún día llegar a los cambios institucionales que mencioné, que son los más de fondo, que no son los que se hacen al inicio. Al inicio lo que hay que hacer es hacer crecer esta economía, para lo cual se requieren acuerdos transicionales que permitan justamente levantar estas trabas económicas que tiene la Argentina en este momento. No puedo sino no preguntarte qué tipo, obviamente uno, como vos decís, no puede imaginar qué crisis, pero uno sí puede mirar para atrás, entonces mira a mediados de los 70, mira el 89, mira el 2001, por nombrar las más paradigmáticas. ¿Qué tipo de crisis vos te imaginás que se puede desatar? Y esta pregunta también se las voy a extender a Fernando y a Marina. Pero Marcos. Sí, a ver, me parece a mí que hay cosas que sabemos de lo que viene y cosas que ignoramos, obviamente. La que sabemos, que sabemos es que tenemos, entre comillas, ¿no? Que tenemos alguna idea, que es que la Argentina va a llegar a la elección con pocas reservas, con una emisión monetaria gigante para financiar el gasto público de acá a las elecciones, que va a llegar con tarifas atrasadas, con un montón de precios atrasados, que va a llegar con básicamente con un tipo de cambio, en mi opinión, el oficial atrasado. Es decir, va a llegar con un montón de desbarajustes macro que hay que corregir. Lo que no sabemos es la coalición gobernante, la que tiene que tomar las decisiones de cómo corregirlo, cómo va a emerger de la contienda electoral y qué va a implicar eso para la toma de decisiones. Entonces, esa es la parte que falta. Lo que sí sabemos es que la tienen difícil. No me gustaría estar en sus zapatos para la toma de decisiones, convengamos. Entonces, la pregunta es, ¿qué van a hacer? ¿Van a intentar enfrentar los problemas de la manera más racional posible y que disminuya los costos sobre la población?
o van a intentar seguir con los parches para llegar a 2023? Esta yo creo que es un poco la disyuntiva y no lo sabemos. Yo tiendo a pensar que van a actuar con parches, pero no lo sabemos, y que esos parches en definitiva es muy probable inclusive que no le funcionen, con lo cual vamos a tener 2 años lamentablemente relativamente movidos en materia económica. Pero dejo a mis colegas para que... Fernando. A ver, yo creo que el escenario post-elecciones va a estar definido por lo que ocurre con el acuerdo con el Fondo Monetario. Argentina en marzo tiene que pagar $5.000 millones al Fondo Monetario y Club de París, así que entre las elecciones, noviembre y marzo, tiene que resolver la situación. Yo digo, ahí hay escenarios. ¿Cuáles son los escenarios? Primero, no acordar. No acordar es una crisis económica, social y política de una magnitud importante, pero creo que el gobierno intentará lograr un acuerdo y creo que las expresiones que se escuchan del lado del gobierno van en esa línea. Ahora, acordar, creo que el acuerdo, hay distintos tipos de acuerdo. A ver, coincido con lo que plantean Marcos y Marina respecto a los desequilibrios que enfrenta la economía, con lo cual posiblemente un acuerdo pida algún tipo de ajuste de tarifas para bajar la carga de los subsidios sobre las cuentas fiscales, algún tipo de ajuste sobre el mercado de cambio. Entonces las dos cosas te van a generar inflación. Creo que esto también se planteará algo sobre obra pública y gasto de capital, y todo esto te permitirá hacer un ajuste fiscal, que si bien entre octubre y mayo se hizo un fuerte ajuste fiscal, creo que a partir de junio y hasta las elecciones estamos viendo y vamos a seguir viendo un fuerte deterioro de la situación fiscal y financiado fundamentalmente con emisión de pesos, lo cual va a generar mucha presión hacia fin de año. Ahora, ese escenario de un ajuste fiscal marginal respecto a lo que pasa en la segunda parte de este año puede generar confianza o no generar confianza. Y esa es la clave y es lo que al final del día va a terminar arrojando el resultado de ese potencial acuerdo con el Fondo Monetario. Y cuando uno piensa un programa con el Fondo Monetario de reducción del desequilibrio fiscal y que no genera confianza, es un escenario recesivo. Entonces, digamos, si estamos pensando en un escenario donde se ajusta tarifa, se ajusta tipo de cambio, esto me acelera la tasa de inflación, y encima, como no genero confianza, esto es recesivo, estamos hablando de un escenario social complicado, ya partiendo con un 50% de pobreza. Entonces vamos a estar diciendo una economía que no crece, que aceleró la tasa de inflación, a un año casi de la elección presidencial. La gran incógnita será cómo maneja el gobierno esa situación social, y no solo cómo maneja la situación social, sino al mismo tiempo cómo hace para que ese acuerdo con el Fondo Monetario que lo necesita se pueda mantener en el tiempo, que no se caiga el acuerdo. El escenario más deseado, pero creo que el menos probable, sería uno donde se haga todo este ajuste y al final del día el ajuste termine generando confianza, entonces que el sector privado más que compense la reducción en la demanda agregada por las políticas fiscales. Creo que acá la otra clave de ese acuerdo, y tenemos como experiencia reciente un acuerdo con el fondo que terminó en una gran crisis económica, el acuerdo del 2018, y creo que la base de entender Argentina es que el acuerdo tiene que reconocer que Argentina es una economía bimonetaria donde todos pensamos en términos de dólares. Entonces, digamos, en ese acuerdo, la otra pata importante, aparte de lo que se haga con tarifa y con la situación fiscal, es cuál es la política cambiaria que se implemente. Digamos, una política cambiaria de flotación de tipo de cambio en Argentina, más allá de lo que recomienda el fondo en general en todos los países, es una que no logra anclar las expectativas, entonces más temprano que tarde terminamos con una nueva crisis cambiaria, una nueva crisis inflacionaria, una nueva crisis económica. Redoblo la apuesta, entonces hay que volver a los 90 y pensar en lo que quedó fallido, que es terminar de dolarizar de facto y de iure la economía. Mira, los últimos 70 años Argentina promedió una inflación del 65%. Si le sacás los años de hiperinflación anteriores y posteriores, en esos 70 años tuviste una tasa de inflación del 40%. ¿Sí? De esos 70 años, tuviste 9 años, ya te digo, un poco más, 12 años de inflación de un dígito. De esos 12 años, 8 fueron durante la convertibilidad. ¿Qué particularidad tuvo la convertibilidad? Primero, que no se emitía para financiar el déficit fiscal. Creo que aparte de no emitir para financiar el déficit fiscal,
tenés que eliminar el déficit fiscal porque si no terminás con una crisis de deuda como la del 2001. Lo segundo, necesitas estabilidad de tipo de cambio, porque en el momento que el tipo de cambio se empieza a mover, aún el que no puede comprar un dólar en Argentina sabe que es la antesala de la próxima crisis económica. Y lo tercero que necesitas es flexibilidad de precios. ¿Y qué quiere decir flexibilidad de precios? Que generalmente los economistas decimos, cuando hay un shock externo, cae el precio de la soja, devaluamos para recuperar competitividad. Ahora en Argentina, cuando uno devalúa, se genera una dolarización masiva de portafolio, lo cual compensás por, digamos, por balanza comercial, lo perdés por la dolarización de portafolio. Entonces lo que necesita es flexibilidad de precios a la baja. Y acá hay algo que planteó Marcos hace un rato, que en las situaciones de crisis es más fácil implementar alguna de estas medidas. Y yo como ejemplo de esto voy a nombrar la pandemia del año pasado. En plena pandemia hubo sindicatos que estuvieron dispuestos a cerrar paritarias con reducción de salario en términos nominales. Entonces cuando se ve que la crisis es muy grande, aún los sindicatos en Argentina están dispuestos a cerrar paritarias con reducción de salarios nominales. Entonces esa flexibilidad de precio creo que es necesaria. Respecto a la dolarización, a ver, yo te diría, para dolarizar tenés que eliminar el déficit fiscal, tenés que tener un acuerdo con la Reserva Federal para que en caso de una crisis bancaria te den liquidez y no te quiebre el sistema financiero, y lo tercero, necesitas flexibilidad de precio a la baja. Ahora, si vos tenés equilibrio fiscal, un acuerdo con la FED y flexibilidad de precio a la baja, ya la política cambiaria cualquiera le viene bien al país, digamos. Marina, ¿qué escenario te imaginás? Ahí te veo un poco sonriendo. ¿Qué escenario post-elecciones te imaginás? ¿Sos tan contundente en el sentido que es ineludible una crisis? ¿Qué tipo de crisis y cómo se podría salir eventualmente? Sí, a ver, lo primero es, las elecciones ya están a la vuelta de la esquina, o sea, la duda que había respecto a cómo llegábamos a las elecciones, me parece que no está. O sea, vas a llegar con presión cambiaria sobre la brecha, contenida con un banco central que probablemente vaya ajustando un poco más los controles, vas a llegar con más pesos en la calle que van a tener impacto sobre la brecha, pero también van a tener algún impacto sobre las cantidades, y si empezás a abrir la economía y la gente se empieza a mover y tiene un poco más de plata en el bolsillo, la economía va a llegar un poco mejor. En cualquier caso, luce que la elección no va a estar definida por la economía, la elección va a estar definida por, digamos, por el sainete, digamos, que estás viendo, digamos, en torno, digamos, si querés, a Olivos y todas las demás cosas que viste. Yo creo que el resultado de la elección va a ser determinante para dos lecturas. Una es la lectura del mercado, que el mercado se está anticipando hoy, mirando lo de Corrientes, está proyectando que puede haber una derrota, incluso empiezan las cuentas y algunos te dicen que podría perder el Senado, a mí no me queda del todo claro, pero digamos, hay algo de eso, o sea, el mercado juega exactamente al revés, como jugó en 2019, donde una derrota del oficialismo terminó generando un desplome en los precios de los bonos y una ruptura del acceso al crédito. Y hay otra lectura que es la lectura del peronismo, que es como la coalición de gobierno se termina cerrando, digamos, frente a una eventual derrota. Yo estoy trabajando con un escenario donde, para hacerla más fácil, no les va ni demasiado bien ni demasiado mal. O sea, no es ni 2017 ni 2019. O sea, para ponerlo de alguna forma, ni 2011 ni 2019. Pero en cualquier caso, digamos, va a estar ambas lecturas y va a estar, digamos, el ordenamiento alrededor. Como dijo, creo que Fernando, claramente no tenés dólares para seguir transitando, y yo agregaría, no tenés pesos para seguir transitando dentro de las actuales reglas del Banco Central. O sea, los límites de financiamiento del Banco Central no te alcanzan para mantener un 3 puntos de déficit el año que viene. O sea, el punto es cómo armás ese programa con el fondo. Yo no tengo un escenario sin programa. Yo creo que el programa va a haber. La pregunta es, ¿qué programa y cuándo? Entonces, mi escenario base, digamos, que lo construyo como lo llamo mediocre, es un escenario donde algunas de las cosas que planteaba Fernando vas a hacer, la pregunta es en qué magnitud las haces y en qué medida son consistentes entre sí. O sea, vos lo que necesitas es, si con esta brecha cambiaria la economía no va ni para atrás ni para adelante. O sea, con esta brecha cambiaria, insisto, el principal subsidio de la economía es comprarle dólares a 97 mangos al Banco Central. Digo, es una transferencia de ingresos violenta de un sector a otro. Y estás vaciando el Banco Central y no tenés reservas para seguir transitando. Ahora
para bajar la brecha, digo, la forma de bajar la brecha es dando una señal de convergencia fiscal más rápida que tarde, de nuevo, en un mundo donde nadie está haciendo el ajuste fiscal, pero Argentina no tiene ni crédito ni moneda, y esa señal de convergencia fiscal, que en momentos de baja inflación requiere ajustes nominales a la baja, la flexibilidad de precios que mencionaba Marcos, la verdad que en Argentina se hace con el salto inflacionario. O sea, en Argentina el ajuste fiscal que hizo Guzmán en la primera parte de este año fue pasar la inflación de 36 a 50, o a 60 en la primera parte del año, ritmo de 60. Y contuvo algunos precios, o sea, le agregó los derechos de exportación, digamos, tuviste, digamos, el impuesto a la riqueza, y encima, digamos, cambiaste el esquema previsional, con lo cual licuaste las jubilaciones y hiciste el ajuste. Ahora, no se sostiene, con una inflación a estos niveles, el ajuste no se sostiene. Si querés bajar la inflación, tenés que cambiar sí o sí la movilidad de nuevo, y si querés, y si no, lo que tenés que hacer es acelerar la inflación. Ahora, acelerar la inflación respecto al 50, y la verdad es que digo, te alejás todavía más de lo que yo mencionaba antes, o sea, realmente no es... Con lo cual estás en un problema. Digo, el ajuste fiscal requiere decisiones no solamente, fundamentalmente de precios, te diría. ¿Qué haces con las tarifas? ¿Qué haces con el dólar? ¿Qué haces con las jubilaciones? Obviamente, ¿qué haces con el resto de los gastos? Pero te diría que las jubilaciones son la mitad del gasto público. ¿Qué haces desde el punto de vista de los impuestos? Digo, hoy están hablando de corregir el impuesto a los bienes personales, si eso es confiscatorio o no es confiscatorio, nuevo impuesto a la riqueza en principio no va a haber. ¿Qué pasa con el precio de la soja? O sea, no, ¿con qué mundo esto? Ahora, lo más probable es que vos vayas a un esquema, primero, ¿cuándo se da el acuerdo? Yo creo que el acuerdo se tiene que dar entre el 14 de noviembre y el 22 de diciembre. ¿Por qué? Porque si haces el pago de diciembre, las reservas te quedan realmente muy, muy complicadas, y la presión cambiaria va a aumentar. Cuanto más te alejes de esa fecha, digamos, más presión vas a tener, y cuanto más presión tengas, más difícil vas a reservar la brecha. Primer punto. Si llegás a marzo sin un acuerdo, la brecha se te va a escapar, y entonces ahí va a tener un acuerdo, pero con una brecha que se te escapó, con lo cual ese acuerdo que yo estoy pensando como mediocre va a ser más difícil. Entonces, de nuevo, el mediocre es un acuerdo donde yo doy un sendero de corrección fiscal gradual, demasiado gradual como para que te converja la tasa de interés de la deuda en dólares. Algo puede corregir la tasa, porque no solamente con el resultado en corrientes los precios de los bonos te suben. Digo, es probable que los precios de los bonos que valen 35 mangos, o 40 o algunos hoy, puedan valer 50, y el riesgo país en vez de 1.500 sea 1.200 o 1.100. Puede pasar, pero no te corrige eso per se la brecha. Entonces, lo que digo, primer punto es cómo jugás con la nominalidad para corregir el agujero fiscal. ¿Cómo pones una meta de reservas y cómo pones una meta de programa monetario? La meta de reservas es dificilísima con brecha, no vas a acumular reservas con brecha en forma contundente, con lo cual el acuerdo tiene patas cortas. La meta monetaria, la verdad que tienes un problema, porque el financiamiento monetario tiene un límite, y el mercado de crédito doméstico también tiene un límite. Para poder darle salida a los fondos de afuera, hoy estás metiendo los bonos adentro de los balances de los bancos y de los fondos comunes de inversión. Estás inventando un bicho raro, que son los fondos T entre 0 y 1, porque los T1 los rompiste, los T más 1 los rompiste, y entonces ahora estás metiendo dentro de los money markets bonos de tesoro, lo cual es un delirio. O sea, los bonos estaban afuera de los balances. Entonces, la verdad es que el programa debería ser algo más parecido a lo que trató de decir Fernando, un programa de ajuste de shock, que yo le doy 0 probabilidad. Un ajuste de shock donde vos tengas un salto discreto del tipo de cambio, con una corrección de tarifas en el arranque que te permita asegurar el cierre fiscal con retenciones, de evaluación compensada con retenciones, que te asegure el cierre fiscal, que te asegure que baja la brecha a estos precios relativos, la economía estabiliza, y yo creo que empieza a crecer, si no tenés un despelote en la calle que no lo podés controlar. Por eso lo que digo es, no hay ningún gobierno en su sano juicio que se anima a hacer eso cuando la tasa de inflación de arranque está en la zona del 3% mensual, o del 5% si se te escapa, digamos, la brecha en la primera parte del año. La verdad que estás en un problema. O sea, a principios de 2020, después del ajuste violento que tuviste con ese acuerdo con el fondo que intentó que Macri ganara la elección, y a mi juicio haber mantenido la cuenta capital abierta con esa flexibilidad cambiaria fue un dislate. O sea, realmente el esquema ese era desopilante, digamos, y hoy estás pagando esos costos. Pero la economía a principios de 2020 te había dejado una situación particular que tenía los pactos en fila, los precios relativos medianamente ordenados, las tarifas relativamente bien, el salario relativamente bien, los demás precios bastante ordenados, tenías equilibrio externo, tenías equilibrio fiscal que no se sostenía si no frenabas la indexación del gasto,
tenías la posibilidad de reestructurar la deuda en dólares, tenías la posibilidad de un acuerdo con el fondo relativamente rápido, y tenías que resolver el tema de la deuda de pesos, una economía que no tenía pesos. Vino la pandemia y desajustaste absolutamente todo eso. Entonces digo, hoy no es fácil, Marcos dice, termina una crisis, con CEPO las crisis se te van postergando, terminan algo bastante mediocre, no necesariamente en una crisis, la crisis te provoca el día que vos quieras que venga el que te diga, hacer un ajuste de shock, corregir los precios relativos, y que te olvides alguna de las variables, y ahí te fuiste. O sea, el Rodrigazo en el fondo fue eso. El Rodrigazo fue un gobierno con poco poder político que quiso ajustar de prepo, dólar y tarifas. Atrás vino Lorenzo Miguel, que quiso recomponer la pérdida y te puso en un régimen de inflación arriba del 100% que te duró 15 años. La diferencia es que esta crisis la estás teniendo en un mundo donde no deberías tener crisis. O sea, con este precio de la soja, con esta tasa de interés, con una cosecha que es 4 veces la que tenías en los 70. La verdad es que, digo, somos no sé, nos esforzamos. Somos especiales. Y Marcos, digo, este diagnóstico que hacía recién Marina, implica la necesidad de, como dicen ustedes a veces los economistas, más que un programa, un cambio de regla. Estoy pensando en lo que se intentó y fracasó, como fue el Plan Austral, y mucho más profundamente fue la convertibilidad. ¿Estamos hablando más de eso que de un programa de 10 puntos? A ver, sí, lo que pasa es que hay que pensar las cosas en el contexto en el cual ocurren. O sea, el programa lo tiene que tomar este gobierno. Entonces, yo creo que la caracterización que hizo Marina recién, yo la voy a hacer con mis palabras, y creo que Fer también estaba en lo mismo, es esta. Es decir, vos pasan las elecciones y tenés, vamos así, genéricamente 3 opciones. O digamos, pateás al fondo y no haces nada, o haces un acuerdo real con el fondo, que puede estar esto que decís vos, digamos, de los 10 puntos, o sea, un programa integral digamos, que genere confianza, como dice Fernando, para que el ajuste estatal sea compensado por el aumento de la demanda que genera el aumento de confianza en el sector privado y la atracción de capitales, etc. Y bueno, yo te diría, o algo intermedio, que es un programa que no es digamos, que salva las papas de entrar en default con el fondo, es decir, no entramos formalmente en default con el fondo, pero que vos lo mirás y sabés que no va a caminar. Entonces, vamos a ir por descarte. Yo te diría, el del ajuste integral, digamos, donde se genera un programa para generar confianza, este gobierno con esta configuración política tiene probabilidad muy cercana a 0. Es decir, 0 no tiene nada de probabilidad en la vida, pero muy cercana a 0, a menos que post-elección haya una reconfiguración de la sustentación política del gobierno, pero eso nos escapa. Entonces, vamos a descartarlo para efectos prácticos. Estamos entre los otros dos, o sea, yo creo que el escenario donde el gobierno termina pateando toda la negociación con el fondo no tiene probabilidad 0. Yo creo que no es el más probable, pero no tiene probabilidad 0 porque, de nuevo, hay facciones dentro. Acá hay que acordarse que el populismo se mantiene con un relato, y el relato es que el Fondo Monetario es el enemigo, el Wall Street es el enemigo, el Fondo Monetario es el enemigo, las élites son el enemigo. Entonces es como que hacer un acuerdo con el fondo tiene una carga digamos, contra el relato muy grande, les cuesta mucho, es como, no sé, es como que seas de River y de repente te llevan a la cancha de Boca y tenés que hinchar, porque tenés que digamos, entrar a saludar a los jugadores de Boca. No sé si me explico. Hay que entender quién está a cargo de la política económica. Y el populismo se sustenta en generar enemigos. Y uno de los enemigos es el Fondo Monetario. Le estás pidiendo que negocien con el enemigo. Por eso fíjate que están buscando a ver si China le da los derechos especiales de giro que dio ahora el Fondo Monetario para entonces suplantar la deuda con el fondo, con una deuda con China. Es decir, están buscando cualquier alternativa con tal de no sentarse y hacer un acuerdo con el fondo. Entonces, yo digo, no tiene probabilidad cero, básicamente que terminen pateando todo y que no haya acuerdo con el fondo, y en ese escenario yo creo que es un escenario donde vamos a un ajuste basado en cantidades, vamos a poner así, donde para tratar de tirar hasta 2023, el gobierno lo que hace es al estilo Venezuela, como comenté en mi artículo en La Nación este fin de semana, donde básicamente con restricciones cuantitativas a la importación
más restricciones en el mercado cambiario, intenta llegar al 2023. Esa es una opción. No tiene problema de ser. Ahora, yo coincido, creo, con lo que creo que dijo Marina, que lo más probable es que haya un acuerdo para salvar las papas, un acuerdo donde acuerdan un programa donde el Fondo Monetario tampoco quiere ser visto como el que empuja a la Argentina hacia un default con el organismo. Se hace un programa, pero el programa no funciona. ¿Cómo saber que no funciona? Yo no quiero quitarnos trabajo, pero no nos tienen que preguntar ni a Fernando, ni a Marina, ni a mí. Lo que tienen que hacer ustedes es, el día posterior al acuerdo con el fondo, se tienen que levantar y decir, si los pesos que tengo, ¿qué hago? ¿Me los quedo o cambio por dólares? Esa es la pregunta del millón. Si ustedes el día después del acuerdo con el fondo dicen, y bueno, no sé, supongan que hubo una devaluación como parte del acuerdo y ya te mataron con los pesos que tenías, pero el día después, no importa, ya pasó todo. Es decir, ¿qué haces con los pesos? ¿Qué haces con tu empresa? ¿Qué haces? ¿Vas a contratar gente? ¿Vas a emprender algo? ¿Te quedás con los pesos? Esa es la pregunta que ustedes se tienen que hacer. Y yo creo que lo que me parece, estamos de acuerdo con Marina y creo que también con Fer, es que básicamente la respuesta que van a dar ustedes a eso es no. O sea, esto no va a caminar, podrá tirar un tiempito, por ahí, digamos, dice, bueno, esto tira un tiempito, con lo cual por un tiempito me quedo con los pesos porque le voy a ganar al dólar, pero es por un tiempito nada más. Y saben que después no va a funcionar. Entonces, en ese contexto, creo que vamos a estar los últimos 2 años a los tumbos, con el Fondo Monetario viniendo, revisando, pero donde al final del día, para llegar a 2023, el gobierno va a tener que terminar, por ahí, más temprano o más tarde, va a tener que llegar con mayor imposición de restricciones cuantitativas a la importación y restricciones en el mercado financiero, como viene haciendo hasta ahora. Fernando, coincidís porque también recuerdo a algún ministro de Economía que alguna vez me dijo, la verdad que tener un acuerdo con el fondo está bueno porque siempre las decisiones malas las toman ellos y yo me saco encima ese sallo, digamos. ¿No crees un escenario donde el peronismo en su pragmatismo puede decir, bueno, el fondo en realidad entendió cómo es la realidad argentina, hacemos un acuerdo y las decisiones malas le caen a Washington? No, estoy de acuerdo con Marcos. Yo creo que en Argentina nos encargamos de demonizarlo al Fondo Monetario. Yo digo, en Argentina se me incendió la casa y apareció el bombero, y en Argentina aplicamos la causalidad al revés y decimos, la casa se me incendia a culpa del bombero. El bombero es el que me incendia la casa. ¿Por qué? Porque cada vez que tengo un incendio resulta que está el bombero en mi casa. Entonces, sinceramente, yo creo que el tema del relato es algo muy costoso desde el punto de vista político para el gobierno, esto de firmar el acuerdo. Creo que no tiene otra alternativa que lograr un acuerdo. También creo que el fondo no tiene mucha alternativa. Digamos, cuando la deuda es muy grande, el problema se vuelve del acreedor. Entonces creo que el fondo también tiene mucho incentivo a lograr un acuerdo con Argentina. Pero de nuevo, creo que lo que decía recién Marcos, a ver, la clave está en si ese acuerdo va a generar confianza o no genera confianza. Si el acuerdo no genera confianza, termina siendo un acuerdo recesivo. Y yo lo pondría en el contexto de que estamos hablando del 2022, donde en el 2023 hay una elección presidencial, y me imagino que el gobierno va a querer llegar con posibilidades ciertas de ganar la elección presidencial del 2023. Entonces, ese acuerdo que no genera confianza, que es recesivo, bueno, va a empezar a generar mucho ruido político dentro de la misma coalición de gobierno. Para ir a la parte final del seminario, pongamos el hipotético caso en el cual hipotética e improbablemente hoy lo llama un cliente o un potencial cliente del exterior y ustedes 3 los tienen que convencer de que inviertan en Argentina, digamos. Entonces, como esta gente en general tiene 5 minutos o menos y ustedes tienen que convencerlos muy rápidamente de eso, ¿cuáles son las 2 o 3 cosas por las cuales le podrían decir, y volviendo al tema de nuestro panel, que es la previsibilidad, bueno, ¿por qué tengo que poner plata en Argentina y no Perú, Afganistán, Pakistán, Singapur o lo que fuere, en Argentina y no en otro lugar? Marina. A ver, la verdad es que depende de cómo sea el final de la historia, si tenés que poner plata en Argentina o no. Hoy Argentina está baratísima.
De hecho, digo, los precios de las acciones se te dispararon los últimos 3 días, sigue estando baratísimo. O sea, vos mirabas el valor del Marval la semana pasada, era el 5% de lo que había valido en 2017, en dólares de contado con liquidación. Entonces, con muy poca plata en Argentina vos podés comprarte activos que pueden o no tener más valor, dependiendo de para dónde vayas. Yo no creo que, primero, yo creo que el kirchnerismo es ideológico, pero también ha sido pragmático en el pasado. O sea, el kirchnerismo, cuando Massa ganó la elección de 2013, sin escalas pasó a arreglar con el CIADI, con el Club de París. A Repsol le pagó los 5.000 palos que valía entonces la mitad de YPF, emitiendo deuda en el mercado en dólares, que el Bonar 24, que rendía 12%. O sea, colocó deuda al 12% para pagar la YPF. Y terminó chocando contra el juicio en Nueva York. Nunca sabremos el final de la historia, pero a mí me luce que fue menos por una cuestión ideológica y más por una cuestión de riesgo legal que tenía aquel que tenía que poner el gancho, digamos, dado que todavía en ese momento existía la RUFO. Entonces, primero eso, o sea, es cierto que hoy la coalición de gobierno es un tanto extraño, o sea, tenés un presidente muy debilitado, tenés a Cristina que está más preocupada por sus problemas legales, y que requiere sus fueros, y digamos, y para, o sea, si tenés que tener algún cambio, digo, o sea, es una discusión aparte. Pero primero eso, o sea, no estoy segura, o sea, y además el propio gobierno hoy por hoy no te está diciendo no al fondo. El propio gobierno está negociando con el fondo, digamos, con un discurso de que el fondo financió la campaña electoral del gobierno anterior, que, entre comillas, algo de certeza tienen en ese sentido. Ahora, el fondo no es el mismo fondo, o sea, yo me acuerdo, digamos, el fondo en 2001 dejó caer a Argentina, o sea, no tenía financiamiento, y dejó caer a Argentina, que era un país que estaba haciendo un ajuste nominal fenomenal, digo. Había bajado salarios, jubilaciones, o sea, después discutimos si el megacanje funcionaba o no funcionaba, pero digo, el ajuste estaba. Digo, vos mirás el ajuste que hizo Grecia, fue un ajuste nominal también gigante. La reestructuración de la deuda con privados, ahí no convalidó la tasa de interés de mercados, o sea, lo que hizo fue una quita. Pero además, digo, lo que tuvo Grecia fue un prestamista de última instancia que se mantuvo hasta el final. Digo, los ajustes nominales no funcionan cuando vos no tenés un prestamista de última instancia que te sostiene. Acá el prestamista de última instancia, que era el Fondo Monetario, te soltó y te caíste como un piano, reventaste los contratos, todos los contratos del sistema financiero y la deuda, y terminaste, digamos, si querés, generando lo que vino después, una estabilización de corto plazo, y después vino el kirchnerismo, o sea, el caldo de cultivo para lo que vino después, de alguna forma lo generó esa crisis del 2001, donde no le echo la culpa al fondo, pero el fondo te soltó la mano en algún momento. Entonces lo que digo es, ahora, lo último que diría es, Venezuela, ya sé, vos me preguntaste qué le diría a un inversor, digo, yo no creo que Argentina sea Venezuela, en términos de si son caros o baratos los activos. Venezuela tiene dos particularidades. Una tiene el ejército al lado del gobierno, con lo cual el gobierno se mantiene con represión. Digo, mi sensación es que acá ese esquema no lo tenés. O sea, una hiperinflación de 5 años consecutivos, acá ya te hubiera volado por los aires el gobierno en varias oportunidades. La segunda gran diferencia es que en Venezuela el dueño de los dólares es el gobierno, es PDVSA. Entonces PDVSA le liquidaba los dólares durante 5 o 6 años antes de la hiper, ellos convivieron con una brecha cambiaria de cerca de 400% y tenías desacoplados los precios internos de la brecha. Acá vos tenés una brecha cambiaria del 130% y no es sostenible políticamente. Entonces, de nuevo, no sé cómo lo manejas, pero digo, yo creo que el horizonte de Argentina no es o sea, creo que probablemente tengas una crisis de corto, hay que ver cómo se termina a dar, puede ser más larga de la cuenta, digamos, si seguir reponiendo los dólares, si el gobierno sigue, digamos, pataleando para sostenerse, pero creo que hoy tenés precios de activos que pueden estar baratos, dependiendo, de nuevo, qué sector y para qué. Pero Argentina quiere recursos humanos, quiere recursos naturales, y si querés, nada, tiene un ordenamiento en un mundo, digamos, que demanda lo que hacemos, y tiene un ordenamiento de la economía, digamos, de la política y de la economía espantoso. Fernando. A ver, cuando viene un inversor extranjero, el primer cuadro que yo le muestro es uno de la tasa de crecimiento de Argentina del principio del siglo pasado, que es el electrocardiograma de un paciente cardíaco, digamos. Entonces, que sepa que entrar en Argentina es entrar a una montaña rusa permanente. Entonces, es lo primero que tiene que saber un inversor extranjero.
Lo segundo, estoy de acuerdo con que los precios están baratos. Ahora, si me preguntabas, ¿podrán estar más baratos en el futuro? No te lo puedo negar, digamos. Sinceramente, no te firmaría que no vayan a estar más baratos en el futuro. Comparto plenamente la visión que Argentina, yo no lo veo como Venezuela, básicamente porque la oferta de dólares en Venezuela está concentrada en PDVSA. Cada dólar que entra en Venezuela es un dólar que lo tiene el gobierno y lo administra como quiere, mientras que en Argentina esa oferta de dólares está atomizada en todo el campo. Entonces, creo que cualquier problema desaparecen los dólares y hay una seria crisis política. Pero de nuevo creo que que de mediano plazo los precios son baratos. Yo creo que en eso sí soy un optimista. Yo creo que de mediano plazo los precios de Argentina son baratos. Lo que sí, algo que planteaba Marina al principio, creo que Argentina tiene que insertarse en el mundo, tiene que resolver un tema de precios relativos, tiene muchos desafíos por delante. Entonces creo que lo que hay que ver en Argentina, hay sectores que son sumamente competitivos. Digamos, yo creo que un gobierno en el futuro que quiera hacer las cosas medianamente bien, y va a tener que ver cómo hacer para explotar el potencial de vaca muerta, va a tener que dejar que el sector agroindustrial desarrolle todo su potencial. El sector minero no sé, compartimos 5.000 kilómetros de cordillera con Chile, y Chile es el principal productor mundial de cobre, y nosotros no producimos nada, digamos, tenemos una maldición geológica o tenemos un problema institucional, digamos, algo hay por detrás de eso. La revolución que se viene del litio en el norte, digamos, uno habla con empresas que hay en el norte y las sumas que están invirtiendo o los proyectos de inversión que hay en el norte de litio son fenomenales, digamos. Entonces, definitivamente creo que Argentina tiene potencial, hay sectores en los que es muy competitivo. Creo que un gobierno en el futuro que quiera de alguna forma empezar a materializar el potencial va a tener que liberar estos sectores para que se desarrollen libremente. Ahora, de nuevo, primero el electrocardiograma del paciente cardíaco, y segundo, no puedo asegurar que los precios en el mientras tanto no vayan a ser más baratos que los actuales. Marcos. Bueno, coincido bastante. Creo que uno tiene que plantearse tres escenarios así de mediano plazo, si la Argentina va a un modelo económico y rentístico como el de Venezuela, si la Argentina va a ser la Argentina de siempre, que es una Argentina, la del electrocardiograma, si querés, pero no una Argentina con un sistema como el de Venezuela, o si va a ser un país que hace reformas para básicamente poder crecer de una manera más sostenida y con menor volatilidad y con menor pobreza. Entonces a mí me parece que la elección estaría marcando, y por algo los activos suben de corto plazo, si al kirchnerismo no le va bien en esta elección, lo que te disminuye es la probabilidad de ir al modelo económico rentista de Venezuela, y yo creo que eso es lo que está presionando en los mercados. Entonces, lo que yo creo es que lo más probable es que vayamos a una Argentina normal. Cuando digo normal no es lo que vivimos, es una Argentina más normalizada, pero no una Argentina que hace las reformas donde pasamos a ser Suiza, ya que está Suiza de moda en el debate. Y en esa Argentina normal, a estándar argentino, creo que hay muchos sectores que igual son competitivos y que vale la pena invertir. Muchos sectores que tienen una competitividad natural, y que me parece que en esa Argentina, donde se le sacan todas las cosas, el pie de la cabeza como tenemos ahora, pero no es una Argentina, como digo, en camino a ser Suiza, hay un montón de sectores. Si además logramos hacer algunas reformas, lo que estuvimos hablando en este panel, digamos, que nos permitan dar un poco más de previsibilidad, el abanico de sectores que pasan a ser atractivos obviamente se expande a sectores que han sido muy volátiles en la Argentina, como no sé, el sector financiero, ciertos sectores de servicios, etcétera, que han estado muy castigados por la volatilidad. Pero yo básicamente creo que coincido, soy optimista en los activos financieros de corto plazo, porque creo que la elección lo que nos va a mostrar, si bien tenemos mucha incertidumbre, es que el camino de ida al modelo de Venezuela no está ahí, no es lo que quiere la población. Después vienen 2 años muy duros, por eso yo creo que Fer decía no puedo garantizar que estén más bajos en el futuro, vienen 2 años duros, y me parece que después vamos a ir yo soy optimista de mediano plazo, con lo cual me parece que lo que hay que hacer para pensar de mediano plazo es decir, en una Argentina normalizada inclusive al estándar argentino, no normalizada Suiza, qué sectores son los que
en una Argentina sin toda esta cepo y restricciones y prohibiciones, etcétera, van a caminar, y son varios, ¿no? Agro, minería, digamos, mencionaron varios que yo creo que Argentina tiene competitividad, y son los sectores que yo creo que van a andar, y yo sigo siendo optimista con respecto al futuro de esos sectores. Entramos ahora sí en los últimos minutos, y como estamos en un foro con una gran audiencia y distinguida de abogados, digo, estos clientes que les hablan a ustedes de acá o de afuera, ¿les mencionan el tema de la justicia como un problema, como una solución, una justicia que en los temas económicos en general siempre está más del lado del deudor que del acreedor, que no siempre está del lado de cumplir a rajatabla los contratos? ¿Es un tema la falta de fortaleza de la justicia o no? Arranque el que quiera. Bueno, arranco yo, si les parece. Yo creo que lo que es un tema muy difícil de explicarle a un extranjero es la falta de estabilidad en las reglas, de todo tipo de reglas. Digamos, claramente el tema de la justicia de los más graves, porque al final cualquier incumplimiento termina en la justicia, y es la que termina decidiendo si ese cambio de reglas se materializa o no. Pero en Argentina, digamos, no sé, yo tengo clientes con los que hablo toda la semana, y cada semana le tengo que dar una clase de economía argentina, que un día es el cepo a la importación, el otro día el contó con liqui, el otro día no, el contó con liqui no, ahora el CENEVI, ahora el control del precio de la carne, ahora están por poner un fomento a la inversión extranjera que te deja girar el 20% de las divisas, ahora, bueno, digamos, toda la semana hay que explicarle una novedad. Entonces creo que justamente el panel de la previsibilidad, yo creo que ese es el gran daño que no nos damos cuenta que le estamos generando a la economía. Digamos, esa falta de previsibilidad, al final del día, el inversor lo tiene que poner en un flujo de fondos. Y cuando lo tiene que poner en un flujo de fondos, no sabe cuál va a ser la carga tributaria, no sabe cuál va a ser, cuántos dólares va a poder liquidar, cuál va a ser el tipo de cambio al cual acceder, cuál es la tasa de interés, no sabe nada. Entonces, entra Argentina a hacer negocio con los ojos vendados. Digamos, imposible hacer un flujo de fondos. Creo que ese es el gran desafío. Y creo que el costo de esa falta de previsibilidad es que antes de la pandemia, Argentina tenía 30% de pobreza y venía hace 3, 4 décadas con ese promedio de 30% de pobreza. Creo que el gran desafío y por qué Argentina necesita previsibilidad es porque una vez por todas hay que encarar las reformas que permitan reducir la pobreza. Marina. Yo coincido, o sea, la verdad que es bastante, no voy a decir tedioso, no me sale no sé cuál adjetivo usar, pero explicarle a un extranjero la Argentina, uno se siente mal, digo, es raro, porque te miran con cara de lástima, te miran con cara de, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? No entienden cómo las reglas pueden cambiar tan rápido, no entienden cómo un acuerdo firmado entre privados con algún ente estatal se te cae, cómo, digamos, una nueva norma puede tapar a la anterior, o sea, la verdad que es difícil explicar la Argentina, y la pregunta de por qué Argentina no es Venezuela, la he recibido, digamos, en numerosas oportunidades, cada vez que la brecha cambiaria, digamos, supera el 100%, o sea, yo tengo esa respuesta, pero no es trivial, digo. Ahora, con respecto a la justicia en general, yo mi sensación es que buena parte, o sea, es que no sé si la justicia, digamos, o sea, la sensación que da es que vamos, por lo menos una parte de la justicia va moviéndose con el poder de turno para un lado o para el otro, digamos, y las defensas de las posiciones, no sé si es que son o no son, pero digamos, se van estirando las causas. Es un tema, o sea, no es el tema trivial porque nosotros no somos un estudio de abogados, o sea, nosotros somos economistas, tratamos de explicar de otro lado, pero digo, claramente, digamos, la justicia es la contracara de este esquema de inestabilidad, digamos, de alguna forma, digamos, es funcional al esquema en el cual está funcionando, y hace que las reglas del juego no sean transparentes ni claras, sí, genera rispidez.
Marcos, apelando a que también sos columnista en televisión, como te dirían en un estudio, en estos 2 minutos, ¿qué me podrías decir sobre esto? Bueno, primero felicitarte porque lograste algo muy difícil, que es poner 3 economistas y que hayamos estado de acuerdo en todo. Digamos, creo que eso, ¿sabés la frase famosa de Churchill que decía que cuando juntás 3 economistas tenés 4 opiniones distintas? Porque creo que era Keynes, cambiaba de opinión en la misma. Lograste no solamente concordancia, sino que seamos consistentes a lo largo de la presentación. Yo creo que para cerrar, a mí me parece que tenemos bastantes acuerdos entre los 3, si bien también hay diferencias, y esos acuerdos son: una, se viene complicado, de corto plazo; 2, va a ser muy importante cómo resuelven ese problema post-elecciones, donde aparecería que lo van a resolver, quizás no de la peor manera, que será patear el tablero, pero de una manera que no resuelva el problema. Y tercero, lo que necesita Argentina es justamente ciertos acuerdos para lograr estabilidad, inversión, estabilidad jurídica, inversión, y que nos permitan, en definitiva, tener un sendero más estable para salir de la pobreza. Es decir, no vamos a salir de la pobreza sin básicamente una tasa de inversión alta, y para tener una tasa de inversión alta no solamente necesitas la macro bien, que es lo que nosotros nos dedicamos, sino necesitas las reglas institucionales y las reglas legales estables para que los inversores justamente puedan planificar a largo plazo. Entonces yo creo que en esas 3 cosas es la que estamos, me parece, de acuerdo, y por eso te felicito entonces en haber logrado esa unanimidad tan difícil entre la profesión. Bueno, yo les quiero agradecer a ustedes, les quiero agradecer por supuesto al colegio, se me olvidó haberles deseado un feliz día por este día que pasó el abogado, y bueno, quedarme con el mensaje preocupante de corto plazo, pero sí también con el mensaje de que hay oportunidades de inversión en Argentina, hay activos no solamente financieros, sino también como los que nombró Fernando, que hacen a la economía real y que hacen a la posibilidad de crecer nuevamente y crecer en forma sostenida. Así que muchísimas gracias, Marina, Fernando, Marcos, muchísimas gracias al colegio en esto que fue el primer panel del día, y espero que sigan disfrutando del resto de la jornada con tan buenos colegas como los que vienen y tan interesantes expositores. Así que los despido y les deseo un muy buen día.